Mucho podemos decir del nacimiento de la identidad mexicana. En concreto, siempre hablamos de la gesta histórica que don Agustín I de México emprendió en el ejército trigarante, el cual bien sabemos que confluyó los valores de independencia, religión y unión. Estos valores fueron la sintetización de todo aquello que justificaba a México como nación, sin los cuales no habría razón de impulsar un proyecto político. El ejército trigarante antes o trigarantes ahora es esa empresa, la del México organizado. Este México no nace pues como un proyecto de conveniencia política, sino que es el vibrante llamado del espíritu mexicano, y este llamado fue traído a nosotros por la mismísima Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe. No solo transformó el alma de un pueblo, sino que dio a luz a una nueva nación. El pasado 12 de diciembre, hoy y siempre, recordamos su importancia y respondemos a quienes buscan desvirtuar su legado. Tras la caída de Tenochtitlán, lo que marcaría el cierre de la debacle del Imperio Mexica, se presenta una crisis cultural, social y espiritual. Y es que es un hecho que todo estaba cambiando. La estructura política mexica sería sustituida por el sistema virreinal español, a la vez que se lidiaba con el problema de las enfermedades que azotaron desintencionadamente en la población indígena, las cuales fueron duras para las mismas. La cosmovisión prehispánica no iba a quedar intacta. Los conquistadores iniciaron sus esfuerzos por evangelizar a los nativos y dejar atrás prácticas inhumanas. Esta confrontación existió entre españoles e indígenas. Es condescendiente o incluso discriminatorio pensar que los indígenas de la época no tenían la suficiente madurez intelectual para defender sus creencias, la forma en cómo habrían entendido al mundo hasta entonces. Se duda que los nativos de entonces no pudieran ser siquiera algo de tercos de lo que los detractores contemporáneos de esta aparición mariana lo son hoy. Sin lugar a dudas, la contundencia del mensaje guadalupano parece responder a un esfuerzo más divino que humano. Si la fe fuera a ser una construcción impuesta, ¿qué habría de tener Santa María de Guadalupe de diferente? Se trata igual de María de Nazaret, de la misma Madre de Dios, con el mismo propósito que cualquier advocación mariana. Sería inverosímil pensar que solo los elementos indígenas de su imagen fueran suficientes para apaciguar la reticencia de la conversión si esto se tratara de una artimaña humana y no una intención celestial. La Virgen de Guadalupe parece, pues, la imagen que recuerda la gesta evangelizadora de las Américas, venida de la intercesión de María, no la imagen que por sí sola inició esa gesta. Con su aparición en 1531, 9 millones abrazaron la fe cristiana en menos de una década, mientras en Europa se querían acelerar los esfuerzos por debilitar a la Santa Madre Iglesia. Desde 1517 y hasta finales del siglo XVI, es decir, en alrededor de 83 años, 20 millones habrían adoptado alguna confesión protestante. Eventualmente las cifras de americanos conversos superarían a la de los europeos protestantes. La Virgen de Guadalupe se aparecería a San Juan Diego, un indígena chichimeca en el Cerro del Tepeyac, un antiguo sitio sagrado mexica, hablándole en náhuatl. El manto azul y verde con el que se presentó en la cultura mexica estaban reservados para la realeza y la divinidad. La Virgen lleva este manto indicando ser una figura de gran dignidad y autoridad. Su imagen no es sino la síntesis con la que la fe católica se ha mostrado en todas las culturas, el reflejo más vivo de lo que es la fe universal. Dios se ha valido de la inculturación, que es la integración de elementos culturales de todos para integrarlos a la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. La Virgen de Guadalupe demostró a los indígenas novohispanos que el mensaje de la salvación era general. No respondía solo a los peninsulares españoles, sino que si algún elemento en común ambos habrían de tener iba a ser precisamente ese, la fe. El mestizaje de las sangres, si bien es una muestra material de disposición y buena voluntad, dejando un México con más del 90% de población mestiza, el verdadero mestizaje es la integración directa de los pueblos indígenas al mensaje salvífico en las mismas condiciones con las que lo hicieron los peninsulares españoles. Esta es la identidad mestiza que facilitó María de Guadalupe, que el reino de su hijo
es el de todos. Es por eso que la religión se presentó como una de las garantías que harían nacer la identidad mexicana, crucial para entender el menester de nuestra patria, ayudarnos todos al recto propósito de nuestra santificación. Ya veíamos tal tamaño privilegio y gran obligación en la bula Non Est Equidem, con la que el Papa Benedicto XIV declaraba en 1754 a la Virgen de Guadalupe como patrona de Nueva España. Non fecit taliter omni nationi, no ha hecho nada igual con ningún pueblo, fue lo que exclamó Benedicto XIV al contemplar una copia de la imagen de Santa María de Guadalupe y que escribió en la bula citando al Salmo 147. Este privilegio divino es un recordatorio permanente del papel de México en el mundo y un precedente de por qué México habría de nacer como un imperio, el cual, aunque se nos ha negado en lo político, hasta ahora sigue latente, mientras en su contexto cultural y espiritual, el cual asocia a México a la autoridad y grandeza, no en un dominio que someta, sino uno que, como dijimos antes, tiene un papel predilecto para ayudar a los hombres a su santificación. En la narrativa ideológica anticatólica, todo es culpa de los españoles, como si estuviéramos hablando de algo malo para empezar, pero pudiendo en algo reconocer el origen divino de esta devoción mariana, es que podemos deshacernos de toda duda de una vez por todas. Es decir, me salto intencionadamente a argumentar que no fueron los españoles los responsables de esto, como si de una artimaña se tratara, para acentuar cómo de plausible es que esto se trata sencillamente de un milagro divino. No hay muestras históricas de que los españoles hayan querido imponer esta devoción, sino que nace espontáneamente entre los indígenas y mestizos. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, dudó de la aparición y no fue convencido sino hasta que ocurrió el milagro de las rosas y la impresión de la imagen. Los documentos indígenas, como el Nican Mopohua, narran la aparición en náhuatl por Antonio Valeriano, un noble y letrado náhuatl, reforzando su origen autóctono. Como ya dijimos, la imagen contiene múltiples símbolos propios de la cosmovisión indígena: un manto azul verdoso reservado para los dioses o la realeza, la flor de 4 pétalos en su vientre simbolizando el centro del universo y la presencia divina en la cosmovisión mexica, y el cinturón negro que indica embarazo, un mensaje clave a los indígenas sobre la llegada del Hijo de Dios. Si bien ya podemos ver en esto una intención de inculturación, no de imposición, la sola existencia de estos elementos en la imagen guadalupana no habría de garantizarle el éxito per se, porque así como nosotros ahora, con los tantos simbolismos que desconocemos, no todos los indígenas de la época seguro tenían claro todo lo que esto representaba, y si hubiera sido un invento español, no habría tenido la aceptación que tuvo, ya que los indígenas resistían muchas prácticas impuestas por los conquistadores. De tal manera que tras las apariciones de 1531, millones de indígenas abrazaron la fe católica en un lapso de pocos años. Además, la devoción no se limitó a los indígenas, también los mestizos, criollos y españoles adoptaron la devoción mariana, haciéndola un símbolo de unidad. Mucho se dice, además, que el florecimiento de la devoción guadalupana es en realidad lo que habría sido el culto a Tonantzin, nombre que significa nuestra madre, cuya adoración habría radicado en el cerro del Tepeyac. Si diésemos esto por cierto, no podría más que pensar que tratamos a los indígenas de idiotas, y que habrían de, por ejemplo, mantener vivo el culto no en los tiempos y con las formas que existían en la cosmovisión prehispánica, sino que los indígenas todavía paganos habrían de seguir el culto según el calendario litúrgico católico, y que habrían de ser estos no conversos los que pedirían al Papa en Roma que se declarase el patronazgo de Nuestra Señora. Dios no es tonto. Si algún mensaje cabría haber dado es que Nuestra Señora no es otra que su madre, el uso de un antiguo lugar pagano y el reemplazo del lugar de aquel ídolo por Nuestra Señora de Guadalupe no hace más que reforzar la finura con la que la Virgen vino a convertir a México, desplazando el paganismo, acercándose a los indígenas y evangelizando nuestra patria. Los resultados hablan por sí solos. Reducir la devoción guadalupana a un simple truco español es ignorar la voluntad de millones de indígenas que reconocieron en ella el mensaje de la salvación, no un impuesto. Los mismos que vanaglorian la gran inteligencia científica prehispánica son los que siempre han tratado a los indígenas de tontos.
todo para demeritar la conversión espiritual con la cual nació México. Nuestra Señora de Guadalupe no es solo una figura cultural, es la Madre de Dios que por adopción es la madre de nuestra identidad mexicana. Su mensaje es amor, unidad y esperanza. Su presencia sigue siendo un faro que guía a este pueblo. Defender su legado es defender lo que somos como nación. ¿Qué tanto Dios ama a este pueblo que nos dio su madre como nuestra? Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe.